Esto es Análisis con Ricardo Mórtola. Tenemos presidente electo para el periodo 2025-2029. Daniel Noboa Sin ocupará ese cargo. Estará en Carondelet hasta el año 2029, casi 2030. Parece que es en muchísimo tiempo, pero el tiempo generalmente siempre se va volando. Ayer Noboa le propinó una paliza a Luisa González y a la Revolución Ciudadana, algo que yo creo que ningún experto podía calcular desde un principio. Y por supuesto, algo que también llama la atención es que yo, cuando la última vez que hablé de las elecciones, en la semana pasada, yo dije que a mi parecer lo que iba a ser lo que iba a definir la elección iban a ser ese aumento de votos que iba a haber en diferencia de primera a segunda vuelta. Hubo un aumento de votos, lógicamente, como en todas las segundas vueltas, pero no fue eso lo que define la elección. Y no fue una votación histórica como yo estimé o me imaginé que iba a ser. Finalmente lo que pasó fue que la gente le soltó la mano a la Revolución Ciudadana. Hay un montón de factores por los cuales se le suelta la mano a la Revolución Ciudadana, porque la RC saca 4.500.000 votos en la primera vuelta y apenas saca 4.570.000 votos en la segunda vuelta. En ciertas provincias incluso hasta perdió votos, algo increíble, insólito, que tiene un montón de explicaciones. Por supuesto, ayer Luisa González salió a decir que hubo fraude y el presidente Rafael Correa también, el expresidente Rafael Correa también está en Twitter diciendo que hay fraude. Pero para mí lo que pasó el día de ayer, y esto es una apuesta muy grande de mi parte, a mí me parece interesante lanzar estas posibles predicciones, pero para mí ayer inició el fin del correísmo, no el fin de la Revolución Ciudadana, no el fin del socialismo del siglo XXI, pero sí el fin del correísmo. Al final, en mi editorial de este programa voy a explicar por qué yo creo que es el inicio y el fin del correísmo, y yo creo que gran responsable de eso es la voluntad, cómo la voluntad ecuatoriana se expresó a sabiendas de las grandes dificultades que tenía un presidente que llevaba apenas un poquito más de un año en gobierno y lo que hubiese significado volver a la década de 2007-2017, que la gente nos ha pintado durante años, que era el paraíso en la tierra en comparación a los 8 años que ha pasado en el país, pero parece que los ecuatorianos en las urnas les han dicho que no, una vez más. Para conversar de esto a fondo está el expresidente interino del Ecuador, Fabián Alarcón, aquí en Radio Fuego. Expresidente, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a nuestra casa. Muchas gracias por la invitación. Creo que son reflexiones muy profundas y acertadas que hay que realizar después del evento electoral. En todo caso, el resultado fue sorprendente, no porque haya ganado el presidente Noboa, sino por la gran diferencia de votos que tuvo frente a la Revolución Ciudadana. En cuanto a los motivos y causas, yo creo que en política, como todo en la vida, se pierde o se gana por errores que se cometen. Y en este caso hubo errores muy graves de parte de la candidata González y aciertos muy importantes del presidente Noboa, frente a una ciudadanía que ya empezó a tener desconfianza, yo diría hasta miedo, de la posibilidad de que ganara la candidata de la Revolución Ciudadana. Expresidente, bueno, empecemos desde lo que se imaginó antes. Por supuesto, cada candidatura, yo me imagino que cada candidatura tenía en mente, según lo que decían ciertas fuentes, tú le preguntabas a uno de los de ADN, te decían, vamos un punto arriba, vamos 2 puntos arriba, vamos medio punto arriba, vamos un cachito arriba. Probablemente lo mismo sería si le preguntabas a alguien de la Revolución Ciudadana. Nadie se imaginó tanta diferencia ni a favor ni en contra, pero aún así me parece que la Revolución Ciudadana tenía una oportunidad histórica para ellos porque se encontraban con que han machacado al presidente Noboa durante todas las dificultades que se encontró en el año y medio, y aún así, a pesar de que, entre comillas, hay muchos análisis, pero entre comillas rompieron el techo en primera vuelta, no lograron aumentar prácticamente nada en la segunda. ¿Cómo es posible que la Revolución Ciudadana no solamente no aumentó, sino que en un principio creyeron realmente que estaban en partido? ¿Qué fue lo que pasó demográficamente entre los ecuatorianos para que la revolución ni siquiera esté más cerca del 40 que del 50? Imagínese usted. Bueno, se ha hablado todo el tiempo de que el país estaba dividido en dos sectores, y la costa ecuatoriana era un sitio que favorecía la Revolución Ciudadana, y que la sierra ecuatoriana favorecía especialmente en Quito y Pichincha, favorecía al candidato Noboa. En todo caso, eso se rompió.
Hemos visto provincias de la costa que en las cuales gana Noboa y el resto de la sierra es abrumador el triunfo del presidente Noboa. Quizás el último bastión que les queda es Manabí, con una votación sumamente importante y que hay que tomar en cuenta para el futuro. En todo caso, yo creo que hay un gran fracaso de todas las encuestadoras y especialmente de los que hicieron exit poll. Y me quiero referir a una especialmente en el caso de, no recuerdo ni el nombre de esa encuesta, que daba 4 puntos de ventaja a la candidata de la Revolución Ciudadana. Hay que tener mucho cuidado de ir en adelante y con reglamentar la actuación de las encuestadoras y especialmente en los casos de exit poll. Imagínense, esta era una empresa desconocida completamente que apenas podía balbucear el representante de esta empresa para explicar que ha habido un 4% de ventaja para la candidata González. Así que es otro de los factores que nos dejan la experiencia de que hay que reglamentar mucho mejor y sobre todo de ver la experiencia, la calidad de las encuestadoras. El país no está dividido en dos sectores, el país hoy está unido. Ha habido un gran ganador y una gran perdedora que es la Revolución Ciudadana. No por eso quiere decir que ya estén desaparecidos o muertos. Es una fuerza importante todavía que gravita en la política ecuatoriana y uno de los peores errores es menospreciar al enemigo o subestimar al rival político. Así que si el país requiere salir adelante, que es otra etapa, tenemos que hablar sobre lo que hay que hacer. Sí, expresidente, y de hecho, ahorita que usted menciona el tema de los exit polls, se supone que el exit poll más que la gente más esperaba, o al menos un sector de la población más esperaba, era el exit poll que salió finalmente en el medio de comunicación digital La Posta, que fue proveído por Telcodata, por la empresa de Tomislav Topic. Entonces empezaron a salir rumores días antes, a sabiendas de que iba a salir este exit poll, que Tomislav formaba parte de la Revolución Ciudadana, o que estuvo en una reunión de la Revolución Ciudadana, algo así, hasta salió en redes sociales, y la gente decía, bueno, van a sacar este exit poll en el que van a poner que Luisa iba a ir ganando para confundir a la gente, y el espectro novoísta del periodismo dijo, ah, caramba, estos van a confundir a la gente con el exit poll, que realmente llevamos años confundidos con exit polls porque ninguno ha funcionado, en honor a la verdad, ni en presidencia ni en alcaldía, porque yo jamás me voy a olvidar de cuando dieron a Cynthia Viteri ganadora por 10 puntos, una cosa increíble. Pero bueno, para ir a la pregunta, Telcodata acierta en el ganador, pero tampoco acierta en la cantidad de porcentaje. Hacer exit poll es responsable, es un acto exageradamente difícil de acertar como para seguir usándolo en elecciones. No sé qué percepción tiene usted de esta metodología. No estoy en contra de los exit poll. Además de eso, era un exit poll que podía tener gran acercamiento al resultado por haber solamente 2 candidatos. No podía haber mayores diferencias. Creo que el caso de Telcodata realmente cumplió una labor importante, si bien no acertó en los porcentajes, pero sí desvirtuó todo aquello que se hablaba de que iban a prestarse a un juego que no era democrático, fundamentalmente. Así que Telcodata creo que quedó rehabilitado frente al electorado como una empresa que habla con objetividad y dice la verdad. Las otras, desgraciadamente, no hicieron exit poll, como el caso de Sedatos, que tiene gran credibilidad, o otras empresas como Informe Confidencial. Pero la realidad es que hay que regular muy bien todo lo que se refiere a encuestas, especialmente a exit poll, porque ahí puede desvirtuarse y armar grandes problemas democráticos en el caso de que sale un exit poll que gana determinado candidato y en la práctica no es así. El único recurso es el Consejo Nacional Electoral, que se queda la palabra definitiva. Pero yo creo que la actuación de Topic fue positiva para la democracia ecuatoriana. Sí. Algo que me llama la atención, expresidente, es que repasaba los errores que había cometido el correísmo durante estas semanas, desde que finaliza la primera vuelta y finaliza con un sabor muy amargo para ADN y para el presidente Noboa, me parece a mí, porque yo creo que ellos estimaban con el potencial que vemos que tienen ahora, que sacaron 56, yo me imagino, con razón, me imagino que fue un mal sabor de boca haber sacado 44 en primera vuelta. Pero después sale el correísmo y sorprendentemente logran meter la pata. Salen los audios de los hermanos Verduga, de Augusto Verduga, del Consejo de Participación Ciudadana.
Y algo que me sorprende, entre todos los errores que pueden ser de repente chispazos que uno no se espera o circunstancias de la vida, pero por ejemplo, hace una semana o hace 10 días me parece que fue, salió la entrevista que le hizo el expresidente Rafael Correa a Ricardo Patiño. Y sabiendo que la desdolarización es una de las armas que más utiliza el anticorreísmo para meter miedo a la gente, que por supuesto con toda razón, para que no lleguen al poder, y aún así el expresidente Correa se pone a hablar de eso con Ricardo Patiño, que es candidato, que es asambleísta por ese partido, va a ser asambleísta en este periodo. Yo no entiendo si es que hay desorganización interna en la Revolución Ciudadana, si Correa tiene la última palabra y se le da la gana, o simplemente no calcula los errores políticos que puede cometer y que le pueden causar estos varapalos como el que vimos el día de ayer. Yo no sé qué opina usted de lo que demuestra este resultado de la organización interna que existe en la Revolución Ciudadana, que siempre nos la pintan como una maravilla, dicen que son el único partido organizado del Ecuador, el único partido que tiene bases en todos lados y representantes en todos lados, pero viene una elección y son capaces en 3 semanas de tirar todo por la borda. Sí, hay varios factores para el análisis político que es complejo de lo que sucedió, pero indudablemente se gana o se pierde por aciertos y errores, en primer lugar. Y la Revolución Ciudadana cometió gravísimos errores por el hecho inclusive de haberse asociado con Maduro prácticamente y decir públicamente que reconocerán a Maduro, un dictador de la peor calaña, como presidente de la República, cuando pierde 3-1 más o menos y no da ninguna demostración de que fue real lo que sucedió en Venezuela. El otro factor puede ser una serie de erradas políticas económicas que dejó influenciar en la gente y que se dieron cuenta de que realmente el país iba a ir muy mal si adoptaban la posición de la candidata González. Creo también que hubo un factor que la gente pensó muy bien, que había dos modelos muy claros: el modelo socialista de Nicaragua, de Cuba, de Venezuela, y con lo que ellos se empeñaban en reconocer a Maduro y hablar de Maduro, y un modelo de libertad, de democracia, de paz, de unión, que era lo que representaba el presidente Noboa. Y el ciudadano salió a votar con gran conciencia. Si es verdad, no tuvo mayor concurrencia electoral que la primera vuelta, pero aquí hubo un factor muy importante que debe tomar en cuenta el presidente Noboa. Todos los señores o señoras, ciudadanos de la tercera edad salieron a votar por el miedo a lo que puede suceder en el futuro. Los de la tercera edad somos gente de experiencia, que sabemos lo que puede ser y lo que no puede ser en base a los datos de la historia. Y creo que ayer salieron a votar o salimos a votar con gran conciencia de lo que significaba este proceso histórico en el Ecuador. Por ello yo me permitiría recomendar a las autoridades gubernamentales que de ahora en adelante hablen sí de los jóvenes, que por ahí son de 19 a 29 años, sí, porque representan una gran porción electoral y además de eso es el futuro del país, pero también que hablen de todo el Ecuador, de jóvenes, de ancianos, de gente de altos mayores, que hablen de todos, porque el Ecuador es de todos y tenemos que hablar en conjunto. Es una recomendación muy simple que me permito dar para el futuro en cuanto a manera de hablar con el electorado. Pero en definitiva, se combinaron varios factores: los errores cometidos por la Revolución Ciudadana en todo aspecto, los errores cometidos por el presidente o expresidente Correa fundamentalmente, y la visión de futuro de lo que podía pasar en el Ecuador para nosotros, para nuestros hijos y para nuestros nietos. Y el ciudadano se decidió con enorme inteligencia a seguir adelante el camino para avanzar y, como se decía, no retroceder al pasado. Así es. Expresidente, dos temitas y finalizamos. Hace unos minutos nada más, de hecho, el expresidente Correa publicó en Twitter, y lo leo: megafraude, disminución de votos de Luiso entre primera y segunda vuelta. En Pichincha pasamos de 700.000 a 699.000, en Guayas de 1.206.000 a 1.159.000, en Azuay de 173.000 a 171.000, en El Oro pasamos de 206.000 a 204.000, etcétera, etcétera. Cualquier experto sabe que esto es imposible a no ser de que hubiese existido un cataclismo, crimen casi perfecto, dice el expresidente Correa en su cuenta de Twitter. Algo que me llama la atención a mí es que, aparte de la cantada de fraude, dos cosas. La primera, que es 1.000.000 y pico de votos más, entonces estaríamos hablando de uno de los fraudes
más importantes, no de la historia de nuestro país, sino de la historia de la región, probablemente de la historia de la política, de las democracias occidentales. O sea, una cosa de locos en proporción, ¿no? Porque Ecuador tiene 13 millones de votantes, más o menos. Y algo que también me da hasta pena por la candidata Luisa González, es que yo me imagino que ella, antes de subirse a la tarima, habrá recibido una llamada, no voy a decir el nombre original, sino el seudónimo, de Jerónimo, como lo llamó Augusto Verduga, y le habrá dicho canta fraude, lanzándola a su propia suerte. Probablemente Luisa ni siquiera sabía qué iba a hacer ni decir en la tarima y la lanzan a su suerte de esa manera para que haga esa irresponsabilidad. Quisiera saber su opinión, doctor Alarcón, primero de prácticamente la disminución de votos del RC o la nula victoria o el nulo aumento y esta cantada de fraude tan de patada de ahogado, ¿no? Y hay varios factores, inclusive si comparamos la primera vuelta electoral que sacó un 44% aproximadamente, vuelve a sacar este techo de 44%, que es el techo que tenía tradicionalmente el correísmo en segunda vuelta electoral, un punto más, un punto menos. Lo segundo es una desfachatez. Después de ver a su colega, su líder admirado, que es Maduro, que da un fraude colosal, eso sí fue un fraude colosal, que pierde 3-1, no demuestra una sola acta al mundo y a las 24 horas le posesionan como presidente de la República y sigue ahí sentado como un gran dictador, no siendo el presidente legítimo. Esa unión entre Maduro y los grupos del socialismo del siglo XXI afectó tremendamente porque el ciudadano no olvida, parece ser que el ciudadano no se acuerda, no, el ciudadano es más inteligente que todos nosotros juntos y sabe analizar las circunstancias de que desenvuelve tal o cual candidato. Esto de hablar de fraude, repito, es una tontería prácticamente, porque no tiene una sola prueba del fraude, no presenta ningún argumento para decir este fraude ha existido. Oye, sería, como usted decía, el fraude más colosal de la historia, no solo del Ecuador, sino de Latinoamérica, como se ha expresado la ciudadanía con 1 millón de votos. Aquí hay una explicación clara. El ciudadano votó por conciencia, salió a votar por su presente y por su futuro, recordó el pasado y pese a los errores que puede haber cometido el presidente Noboa, más pesó la voluntad de cambio, el deseo de pacificar al país, el deseo de unir al país. Y ojo, aquí empieza recién la historia. No se puede hablar soberbiamente de que hemos ganado con 1 millón de votos. La historia cambia permanentemente. Esta fue una elección y mañana es otra. Hoy fue un día, mañana es otro. ¿Y cuál es la receta actualmente para el presidente Noboa? Unificar al Ecuador. Unificar al Ecuador, establecer políticas de Estado que vayan más allá del aspecto político, aspecto sentimental, políticas de Estado como seguridad, como empleo, como trabajo, etcétera, y sobre esa base un gran diálogo y comprensión nacional. Es la única forma de salir adelante. Yo siempre he sido un partidario del diálogo y de consensos. Siempre me moví en esa línea, no imponer, sino buscar en lo posible los consensos. Si ya no se puede, pues tiene que aplicar uno sus ideas. Doctor, dos cortitas para finalizar. Una ya me puso el puntapié sobre el tema de que las elecciones van pasando, van cambiando. Yo me puse a pensar, por supuesto también escuchando a otros analistas. Tiene 56% en el bolsillo. No es momento para que con popularidad muy alta, por supuesto sacando buenos resultados en finales de 2025, inicio de 2026, llamar a una constituyente, poner asamblea a tu favor y empezar a reconfigurar la historia reciente del Ecuador. Y lo digo porque al fin y al cabo, a pesar de que Daniel Noboa ha ganado con una gran paliza, en la asamblea no está traducido eso. Porque la primera vuelta probablemente no le fue a ADN tan bien como hubiese querido y van a tener el problema de que no los van a dejar gobernar y no solamente tienen el problema del RC, sino que tienen a Pachacuti, que tienen un pequeño pedazo de la torta, pero es un pedazo de la torta que define votos porque para ciertas decisiones creo que el mínimo de votos es 70 y pico en esta nueva asamblea que tiene 153, 154 legisladores, me parece, podría estar equivocado. Entonces, yo no sé qué tan arriesgado sería ese movimiento de, lo dijo el presidente en el debate, constituyente, llamar a nuevos asambleístas, probablemente más serían de ADN y finalmente quitarnos Montecristi encima y que Daniel Noboa pues pueda empezar a reconstruir el Ecuador. Es muy difícil gobernar con la actual constitución, que fue creada bajo un modelo favorable a una persona o un movimiento político. Es sumamente difícil.
Yo sí creo necesario ir hacia una asamblea no constituyente. Yo convoqué a una asamblea en mi periodo constitucional que le llamé. ¿Por qué le llamé constitucional? Porque una constituyente tiene plenos poderes. Puede destituir inclusive al presidente de la República. Y aquí Ujú. no se trata de que no haya un poder constituido, hay un poder constituido. Y el único objetivo de esa asamblea constitucional que yo le llamé fue el redactar una nueva constitución del Estado. No tenía facultad para mandar mandatos como la que estuvo en el correísmo, ni para tomar resoluciones en todos los ámbitos del Estado. Creo que es saludable que se pueda hacer una constitución, una asamblea constitucional con el solo objetivo de reformar la constitución o de crear una nueva constitución. Pero si lo va a hacer, tiene que hacerlo pronto, tiene que hacerlo de inmediato. Yo convoqué a consulta popular para la constitución, para la convocatoria de la Asamblea Constitucional y puse algunas preguntas, como usted recordará. Entre ellas, si estaba de acuerdo en que el Congreso Nacional haya destituido al expresidente Bucaram, y un 90% de la ciudadanía dijo que sí. La otra, si estaba de acuerdo en que había sido designado presidente de la República, y tuve un 80% prácticamente de que me dijeron que sí, que estaba bien que yo esté de presidente de la República. Y un efecto muy importante, en Quito saqué el 90% de aprobación a que yo siga como presidente de la República. Si no ganaba esa consulta, ¿qué era? Me iba a mi casa, simple y llanamente. Entonces, volviendo a su inquietud, sí, hay que hacer cambios profundos en la Constitución y esto solamente lo puede hacer una Asamblea Constitucional o lo si quiere constituyente. Pero hay que hacerlo rápido, no puede demorar. Yo lo hice a los 2 meses y medio y salió los resultados positivos para el país. Si él se demora en hacer una Asamblea Constituyente o Constitucional, el poder desgasta y cada día es diferente. Hoy es diferente a lo que pasó ayer y después de una semana o 15 días peor. Y las enormes expectativas que tiene el país son un enorme problema para cualquier mandatario y en este caso para el presidente Noboa. El país no le ha dado un cheque en blanco, le ha dado la oportunidad de crear una nueva sociedad, de poner bases sólidas con un periodo de 4 años que puede ser de 8, si hace bien las cosas, que el país requiere que haya un largo periodo presidencial para que pueda implementar sus proyectos y programas de acción. Entonces, mi recomendación es que si lo va a hacer, hágalo ya. Su recomendación al presidente Noboa, expresidente Alarcón, es constituyente ya. Yo sí creo que sí ha tomado la decisión que me parece correcta, porque no puede estar con enmiendas constitucionales, con reformas parciales, eso lleva un enorme periodo y desgaste. Si ha tomado la decisión de ir a una asamblea constituyente, tiene que hacerlo ya. Mientras está con la popularidad que mantiene, estoy seguro que ganará la asamblea, el número de asambleístas necesarios en la constituyente, para imponer ciertos cambios que el país necesita radicales y pasar de una constitución garantista, exageradamente garantista, hipertrofia presidencial, porque le da todos los poderes, a una constitución que sea estable, que garantice la democracia, que respete los poderes del Estado, que elimine entes que no sirven para nada, como el Consejo de la Judicatura, como el Consejo de Participación Ciudadana, etcétera, y que siente las bases de una mayor participación popular y, repito, lo más importante, tiene que llegar a consensos mínimos si quiere gobernar con todas las fuerzas políticas y económicas del país, con una agenda de 3 o 4 puntos en que todos coincidan. No creo que sea el momento ni de revancha política ni decir que tal partido murió. No hay muertos en política, hay simplemente sobrevivientes que después pueden volver a vivir. Así que el presidente Noboa tiene una larga tarea política, económica y social. No se olvide que lo social es muy importante. La mejor economía no es la que aparece en los parámetros macroeconómicos, Producto Interno Bruto, Reserva Monetaria, etcétera. Es la que da bienestar a la ciudadanía, a los hogares, que tengan trabajo, salud, educación. Esa es la buena economía. La otra es simplemente para los expertos que consideran que si sube un poco o baja el riesgo del país es importante. Claro que es importante, pero lo fundamental es que esos factores macroeconómicos incidan en la microeconomía, en el vivir diario de los ciudadanos. Y en eso el presidente Noboa tiene que tener un gran acercamiento a los sectores sociales y a los sectores populares. Para él la campaña no ha terminado. Empieza la campaña por el Ecuador y para eso tiene que motivar a la gente, inquietar a la gente, integrar a la gente a su proyecto político. No hay partido ni líder político que sin un contacto real y definitivo con los sectores populares, los ciudadanos en general, pueda tener éxito en su gestión. Expresidente, ni creo, con Guillermo Lazo a la cabeza, con prácticamente 10 años de existencia, u 8 años de existencia desde su primera elección hasta que finalmente se coronó como presidente del Ecuador,
pudo sacarle tanta diferencia a la Revolución Ciudadana, y Daniel Noboa ayer logró sacarle más de 1.200.000 votos. 50, casi como digo, Daniel Noboa, los porcentajes ahorita están más cerca de que Noboa esté en 60 y Luis esté en 40, de que los dos se encuentren en el 50, que es lo que se esperaba, que al día de hoy íbamos a estar casi que contando los granos de arroz para ver quién ganaba la elección. Probablemente el varapalo más grande que se haya llevado la Revolución Ciudadana en su historia como partido, y con un partido, insisto, contra un partido, insisto, que inició hace 2 años con un presidente que yo creo que ni siquiera se imaginaba pasar a segunda vuelta en esa elección de hace año y pico, de hace 2 años prácticamente. ¿Cómo se ganó tanto poder, tanta influencia en el país para sacar lo que se sacó? Y con el anticorreísmo no es suficiente, porque muchos candidatos anticorreístas se han lanzado y han logrado ganar por la mínima o no ganar o fracasar en el intento, pero ADN ha logrado consolidar casi un poder de 6 de cada 10 ecuatorianos en un periodo de 2 años. Sí, así es, pero repito, son también no solamente los aciertos, sino de los errores que se cometen. Y la organización política de Correa cometió gravísimos errores. Por otro lado, entre la comparación de Lasso y Noboa, son dos momentos y dos personalidades sumamente diferentes. Ujú. Yo nunca he visto en la historia del país que un candidato o un presidente que luchó 10 años por llegar a la presidencia de la República, a los 2 años se pegue un autogolpe de Estado. No comprendí porque eso era la muerte cruzada. Él tenía, a mi modo de ver, que luchar en la Asamblea para evitar ese juicio político que lo censuren, pero no comprendí cómo una persona que se preparó 10 años para esa función, a los 2 se pegue un autogolpe porque eso era la muerte cruzada. Pero en todo caso son dos personalidades diferentes. Novoa representa otro estilo, mucho más actual, mucho más moderno. Las pocas palabras que habla, a la gente le simpatiza porque no da largos discursos, ni emocionantes arengas, sino que habla lo que tiene que hablar, poco, pero contundente. En todo caso, repito, son dos personalidades diferentes, dos periodos de la historia totalmente diferentes, pero que no puede desaprovechar. Nadie, repito, le ha dado un cheque blanco. Tiene que aprovechar el momento político que vive y pensar que mañana o pasado mañana, una semana, un año, puede cambiar el panorama político nacional. No hay que creer ni subestimar a los que han perdido. El expresidente interino del Ecuador, Fabián Alarcón, estuvo con nosotros aquí en Radio Fuego. Expresidente, gracias por estar con nosotros, le agradecemos, ha sido un placer conversar con usted y esperamos seguir conversando muy pronto. Claro que sí, le agradezco mucho la entrevista y cuando usted quiera estaremos en contacto. Muy amable y un saludo a toda su audiencia y un feliz, aunque sea tarde, épocas que tengamos para el país de ahora en adelante. Esto fue Análisis con Ricardo Mórtola.